Tengo la suerte de presentar a Chema González del Pozo, que es arquitecto especializado en BIM y realidad virtual. Tuvimos la suerte de oírle el año pasado por estas fechas en Barcelona. Para mí, desde luego, fue una fuente de inspiración, se lo acabo de decir porque es verdad. O sea, cada vez que hay alguna cosa en el día a día que tiene que ver con esto, me acuerdo de él. Y ha realizado programas de intercambio con universidades de Alemania, Brasil y Estados Unidos. Y ahora mismo lidera la estrategia de innovación y soluciones digitales del Grupo Ortiz, que es una empresa española de energía e infraestructuras. Y está desarrollando ahora mismo la tesis doctoral en la UPM. Así que nada, bienvenido y a por ello. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, primero de todo, para mí es un auténtico gusto poder estar aquí de nuevo, después de la sesión que tuvimos el año pasado. Que sí que es cierto que en Madrid no tenemos espacios tan bonitos como la Pedrera, pero oye, yo creo que el COAM casi que lo iguala. Aunque no tenga esa historia, sí que intenta también tener un espacio especialmente interesante dentro de la ciudad, más o menos. Vale, la sesión que vamos a ver hoy, que no es que yo venga aquí a contaros nada, porque esto está todo en YouTube y es todo al alcance de vuestra mano, va a tener dos partes, ¿vale? Una, no está tan enfocada en el diseño como tal, sino en intentar hacer una pequeña overview del estado actual de las principales herramientas de inteligencia artificial, que para aquellos que ya lo sepáis, disculpadme, pero para el resto yo creo que sí que nos pone un poco en el lugar en el que estamos, ¿vale? Tanto a nivel de datos y comparativas de mercado, como con vídeos demostrativos de las principales aplicaciones que a día de hoy lideran el desarrollo de la inteligencia artificial, tanto para nuestro sector como para cualquier otro, ¿vale? Y luego sí que un poco más al hilo de la charla, para intentar aterrizarlo en cuestiones más operativas y más de procesos, sí que os vengo a contar cómo desde mi empresa, que es Grupo Ortiz, que es una empresa concesionaria de infraestructuras y energía, llevamos ya más de 1 año y medio implementando diferentes soluciones de inteligencia artificial en múltiples departamentos. En nuestro caso con una herramienta muy concreta, que luego os contaré el motivo de por qué se ha elegido esa, pero que al final podría ser cualquier otra de las que voy a contar o incluso cualquiera que descubráis, ¿no? Al final, un poco mi intención, como comentaba la compañera, ya no es servir de inspiración, que más quisiera yo, sino al menos abrir una línea, ¿no?, de investigación o de curiosidad o de potencial aplicación de estas herramientas, que muchas veces parece que el mercado está constantemente colapsándonos con posibilidades, pero que luego es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. Bueno, aquí parte de mi currículum, sobre todo luego seguirme en LinkedIn. Vale, ¿en qué punto estamos en la IA actualmente? Y matizo por qué es este año, porque he utilizado la misma presentación que el año pasado de base y, claro, cuando me puse este fin de semana a revisarla y a prepararla, dije, ostras, es que el salto que ha habido en 12 meses ha sido brutal. Entonces, cogí la primera diapositiva y el resto ya es todo de nuevo, así que bienvenidos. Vale, he traído un par de estudios que a mí me parecen de especial relevancia, que uno lo ha hecho McKinsey y el otro es un famoso estudio del MIT en el que se habla de que el 95% de los proyectos de IA desarrollados en las grandes compañías ha fracasado, y yo vengo un poco a matizarlo, ¿vale? Se habla de IA generativa, no de IA de procesos, ni hablando de Big Data, ¿vale?, que son cosas distintas, y hablando también de cómo al final el desarrollo de agentes ha tenido múltiples impactos en función del departamento, el área o el equipo en el que se ha implantado, ¿vale? Por intentar hacer una lectura súper rápida de ese esquema que os traigo, al final solamente en torno al 1 o el 2% de los proyectos de desarrollo de IA con agentes que se han desarrollado durante el 2025 se han llegado a implementar, ¿vale? Aproximadamente entre el 15 y el 20%, pero en departamentos de IT, de conocimiento y de marketing, se están desarrollando, y el resto nada. Así que no os preocupéis porque ni vais tarde, ni vamos tarde, ni esto nos va a atropellar, ni nada por el estilo, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? ¿Vale? Aquí os traigo uno de los principales avances que habréis sido de este año, ¿vale?, hablando de datos, y es que para mí ha sido un año en el que no solamente se han mejorado los modelos y se han introducido otros nuevos o se les ha dado una mejor funcionalidad, sino que sobre todo se ha optimizado los recursos que estos modelos consumen para generarnos respuestas cada vez más precisas siempre y cuando les vamos a preguntar. De hecho, hablando de recursos, justo hace 3 semanas hicimos una excursión como parte del equipo de la empresa, ¿no?, a un data center que hay aquí en Madrid, en Leganés, que es de Merlin Properties, que hay otro en Barcelona, en la zona franca, y nos enseñaron el data center por dentro, y parte de la sesión que nos dieron formativa fue de entender cómo estos modelos consumen recursos, aunque el ejercicio que existe de hoy está en optimizar esos recursos, ¿vale? Si veis un poco esa gráfica, vemos que el coste del input cada vez va minimizándose, el coste de la ventana de contexto cada vez es mayor y cada vez se consiguen, por resumir un poco aquello, mejores respuestas con un menos coste de cómputo y, en algunos casos, incluso en menos tiempo, ¿vale? Es un poco el trabajo de optimización que ha habido en el desarrollo de modelos, pues desde GPT-o4 Mini, el 4o y el 5, que es el que se está utilizando ahora, ¿vale? Seguro que para los que lo he utilizado hay 2 modelos del GPT-5, el que piensa y el que no,
que le podemos condicionar la respuesta, que ahora veremos cómo se orientan, y también el rendimiento que ha habido, ¿vale? O la mejora del rendimiento que ha habido de carácter exponencial. Estos son datos, olvidaros que no tienen importancia, ¿vale? Es un poco para ubicarnos y para situarnos en dónde estamos, pero básicamente el resumen es que los modelos son no solo cada vez mejores, sino que cada vez son, pudiéramos decir, bueno, no sostenibles, más eficientes en cuanto al cómputo. Y, por tanto, ¿vale? Traducido ya a nivel usuario, cada vez nos van a costar menos. Es decir, el coste de los modelos, los 20 y pico euros que pagamos los que estamos suscritos a ChatGPT o cualquiera de estos, viene no tanto de poder usar un modelo, sino del coste energético que hay detrás para que te dé las respuestas correspondientes, con lo cual cada vez van a ser mejores y más baratos, ¿vale? De hecho, ya hay algunas inteligencias que seguro que habéis visto de AS, etcétera, como DeepSeek, que ya son completamente gratuitas, y con todo lo que esto conlleva, ¿vale? Hasta aquí la parte aburrida, ¿vale? Os traigo ahora también otro dato, simplemente para que veáis, este es muy sencillo de leer, ¿no? Una previsión de inversión en modelos de lenguaje enfocados al audio, ¿vale? Es decir, estamos ahora mismo como en mitad de la tabla y el crecimiento es evidentemente exponencial, ¿vale? Este es de un estudio de AI Voice aplicado a un análisis de la industria, ¿vale? Y yo ya voy con vídeos, ¿vale? Que a mí es lo que me gusta. Os traigo algunas demos, ¿vale? Para que veáis. El año pasado poníamos una demo para los que estuvisteis, no sé si os acordáis, del audio, en el que un usuario chateaba con ChatGPT por voz, entendiendo incluso cuestiones de sarcasmo, ¿vale? Veréis cómo han sido las evoluciones de este año para, pues bueno, intentar naturalizar cada vez más esta relación con una interfaz, digamos, con un LLM en materia de inteligencia artificial. Did you know that AI voices can whisper? Or do pretty much anything. Ladies and gentlemen, hold to your hats because this is one bizarre sight. We have reports of an enormous fluffy pink monster strutting its stuff through downtown. Fluffy bird in downtown? Weird. Let's switch the setting to something more calming. Imagine diving into a fast-paced video game. Your heartbeat syncing with the storyline. I gotta go, the aliens are closing in. That wasn't calming at all. Explore all those voices yourself on the 11 Labs platform. ¿Vale? Al margen de la publi, todas estas voces son generadas con inteligencia artificial, es decir, se puede modular la frecuencia sonora con la que se gestiona una voz, es decir, olvidaros de voces robóticas que te responden y te preguntan así, y sobre todo toda la aplicación brutal que han tenido estas voces moduladas durante este año para industrias como el marketing, la publicidad, redes sociales, ¿vale? No sé si conocéis NotebookLM, seguro que sí, es una herramienta de Google, que básicamente lo que es capaz es de que si tú le introduces múltiples documentos, no solamente capaz de entenderlos, sino de generarte un podcast en el que te explica los documentos que tú le has compartido mediante un audio que tú puedes ir escuchando en el coche. Y esto, por ejemplo, lo hago muchas veces y no es coña. Cuando te ponen una reunión a primera hora de la mañana que no te esperabas, tú durante el desayuno te descargas pues, un par de PDFs de informes y de tal, se las das a Notebook para que las piense y durante el trayecto de tu casa a la oficina o donde tengas la reunión, te vas escuchando un podcast que te preparará para la sesión que tienes, ¿vale? NotebookLM. This is where you can start exploring the power of generative AI. The first thing you need to do is start a new notebook. Select the Create button here to get started. Once you do that, you'll be prompted to add some source documentation. Esta herramienta es gratuita, NotebookLM ¿vale? supports PDFs, text files, Markdown, or audio files like MP3. You can also add documents from Google Drive. You can add links from websites or YouTube, and even paste in text. Let's try this out and upload these documents. McKinsey's report on the economic potential of generative AI, and Google Cloud's white paper on building an effective AI strategy. Okay, once those documents are uploaded, this text box at the bottom is where you'll enter your prompts. Think of it similarly to Gemini as having a conversation with a super smart assistant. But think of NotebookLM as a research assistant that relies only on the documents you provided for context. There you go. NotebookLM will create a concise summary, drawing directly from the uploaded documentation, and provides citations for easy reference. You can ask NotebookLM questions about the source material, give it creative tasks, or have it summarize highly complex information. You'll also notice in the right panel, Studio panel, you'll see two sections, an audio overview and a notes section. The audio overview section will actually generate a podcast from two hosts based on the source documentation. And the notes section will auto-generate a note or a study guide, a briefing doc, an FAQ, or even a timeline. So now it's your turn to explore and see what things you can unlock with NotebookLM.
¿Vale? En el siguiente vídeo, que tampoco quería traeros los dos, es donde ya se escucha estas voces interactuando, pero bueno, ya os digo que es una cosa gratuita, abierta y realmente fácil y sencilla de utilizar, ¿no? No tiene más historia. Vale, el año pasado os traía esta misma gráfica en el que, bueno, se hizo una encuesta a diferentes desarrolladores, ¿vale? Intento también un poco hacer un barrido por las diferentes herramientas de IA en función del input y del output con el que trabajan, ¿vale? Veíamos ChatGPT para tema de texto, tema de audio, veremos ahora cuestiones de código y de desarrollo web. Vamos a ver también tema de imagen, de vídeo y luego directamente entornos virtuales, ¿vale? Entonces, en el caso del código, el año pasado pues bueno, os mostraba un poco esta encuesta que se realizó en materia de eficiencia, de velocidad y de calidad del código que proporcionaban herramientas de inteligencia artificial, como puede ser Copilot de GitHub. ¿Qué ha ocurrido? Que la evolución de esta herramienta, no quería traer los dos vídeos por no aburriros, pero la evolución de la herramienta ha sido que el año pasado solo era capaz de escribir código y con ello desarrollar aplicaciones de forma autónoma, y este año es capaz de desarrollar agentes y desarrollar agentes que orquestan agentes, ¿vale? Esto es lo que lo habréis oído, el hecho de que ahora lo que está complejizando los desarrollos, digamos, más punteros de inteligencia artificial no es hacer agentes para una función, sino que tú tengas luego un agente que orqueste a estos agentes. Os pongo un ejemplo. Tenéis un agente que os ayuda a hacer renders para el estudio, otro que os resume pliegos, otro que os redacta memorias y otro que entiende la normativa interna, el compliance y la gestión administrativa. La complejidad está no en hacer estos agentes, sino en orquestarlo por un tercer agente con el cual tú te comunicas y es como si tuvieras ya todo un departamento, digamos, de IA a tu servicio, ¿vale? Pues esta herramienta este año, la evolución que ha tenido es esta labor, ¿no? De ser capaz de desarrollar agentes que se comunican con otros agentes para la tarea para la que estén programados. Me gusta, imparable, me encanta, lo veo, lo quiero, lo entiendo. Vale, este sí que es un poco más complejo, ¿vale? A la hora de entrar a manejarlo, pero simplemente para que os hagáis una idea de hasta dónde pudiéramos llegar ya únicamente con herramientas de inteligencia artificial. Lo quiero. De forma que veis que lo único que le va pidiendo el usuario humano es ir validando, aceptando y confirmando los diferentes pasos que la herramienta va dando en el desarrollo de este sistema de orquestación de agentes, ¿vale? Como os digo, esta herramienta es un poquito más compleja, con lo cual olvidaros, porque no es necesario, simplemente yo tampoco lo utilizo, para que sepáis un poco dónde están las empresas tech, ¿no? Pero esta que os traigo sí que para mí ha sido un cambio brutal durante este año, ¿vale? Es la herramienta de Lovable. Para los que lo conozcáis, es una herramienta que con código, de forma gratuita, con 5 tokens al día y online, es decir, colaborativa, multiusuario, etcétera, es capaz de desarrollar páginas web sola. Y cuando digo sola, es que yo la primera prueba que hice con esta página web, con esta herramienta, perdón, fue subirle mi currículum, subirle mi LinkedIn, pedirle que necesitaba un portfolio como arquitecto actualizado y en cuestión de aproximadamente media hora tenía un portfolio con los servicios que ofrezco, los proyectos históricos, mi vinculación con la academia, con Grupo Ortiz, ¿vale? Es decir, entiende todo el contexto del trabajo que yo realizo, te pregunta un par de preguntas intermedias de cuestiones de estética, gama cromática, etcétera, y tienes todo tu web hecha de forma autónoma. Sí que es cierto que no es la web definitiva, pero te estás evitando un prototipado de a lo mejor 2 o 3 semanas o 4 de edición, de maquetación, de revisión de texto, de revisión de imágenes considerable, ¿vale? Os he traído esta gráfica, ¿vale? Que habla de cómo algunas empresas de inteligencia artificial han sido capaces de llegar a obtener 100 millones de dólares en este caso en el tiempo, ¿vale? Vemos que empresas que consideramos súper punteras, como pudiera ser OpenAI, tardó 2 años aproximadamente en alcanzar esta capitalización de 100 millones de dólares. La gente de Lovable lo alcanzó en poco más de 6 meses y medio o 7, ¿vale? O sea, imaginaros la eficiencia de una herramienta como esta, en la que, bueno, os traigo también un vídeo, porque al final no puedo sino hacer aquí demos en directo de todo, pero este vídeo básicamente es la demostración de la demo. Son vídeos que tienen poco más de semanas colgados en las propias webs de las empresas. Vale, aquí veis cómo esta herramienta está pensada directamente para construir web. Y esto os lo digo porque nosotros, por ejemplo, en el área de innovación, lo que la estamos utilizando es para hacer un prototipado muy rápido de soluciones que necesitan otros equipos. Oye, pues nos pide el departamento legal una plataforma en la que ellos puedan filtrar todos los contratos, comparar unos con otros, ver qué contratos tienen eficiencia o no, y aunque nosotros les otorguemos el conocimiento técnico, ellos quieren ver un poco cómo sería la interfaz de esta aplicación, ¿no? Pues tú en cuestión de minutos puedes prototipar y le puedes dar al equipo de legal
la aplicación con el front de cómo ellos podrían trabajar en un entorno como este, ¿no? O cualquier otra aplicación que vosotros imaginéis. Al final es un entorno dinámico como el que veis aquí, en el que en 3/4 de la pantalla te está desarrollando e iterando la web con la que tú quieres trabajar, y en la parte izquierda es con mucho GPT, en el que tú le vas diciendo, oye, pues añádeme una pestaña más en la que aparezca el contacto. Y además me pones un portfolio de proyectos. Y además quiero que me referencies una serie de imágenes que yo tengo subida en otro PDF, que también se lo cargas, lo lee, lo interpreta y lo copia y lo pega, ¿vale? Es una cuestión súper dinámica y yo además que no sé cómo lo han hecho, pero además estéticamente queda bastante bonito. O sea, no es una cuestión de que te queden presentaciones o webs feas, digamos, sino que además estéticamente está muy chula. Yo, si te pudiera dar alguna referencia este año, prueba Lovable y alguna cosa que quieras mostrar a alguien, porque además está gratuita, tenéis 5 tokens todos los días y con 5 tokens te da más que de sobra para hacerte una web. Súper rápida. Vale. Un poco a colación de esto, y ya por aterrizarlo y dejarnos de vídeos fantasiosos, os traigo alguna de las referencias que creo que el año pasado también veíamos, ¿no? De cómo trabajar desde una imagen que pudiera ser, bueno, en este caso un edificio que estamos haciendo en la empresa. Es un edificio de oficinas que viene de un modelado BIM. Esto creo que ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Cuánto tiempo se pierde en hacer render realistas y tal. Esto fueron diferentes iteraciones, ¿vale? Olvidaros ya de software de renderizado, de software de simulaciones, de software V-Ray, Lumion, Enscape, Twinmotion. Van a dejar de funcionar en meses, porque ya todo va por texto. Es decir, yo le digo, oye, de este render, genérame un entorno realista, con arbolitos, con coches, con no sé qué, con la luna, con una piragua, con lo que sea, y te lo genera, ¿vale? Y no solo esto, sino que además, de forma súper rápida, y este no es el mejor vídeo, pues te puede generar una animación, te puede hacer una rotación de cámara, te puede generar cualquier tipo de interfaz, digamos, de zoom, juegos incluso de perspectiva del edificio que queráis, ¿vale? Esto está hecho con OpenAI, con la herramienta de Sora, que viene incluida la posibilidad de generar vídeos de hasta 10 segundos con el ChatGPT de pago, que son 20 euros al mes. De hecho, yo leí hace poco una entrevista de un crítico, digamos, un crítico tecnológico que decía que vuestros padres seguro que ya estarían suscritos a ChatGPT, igual que en su momento empezaron a comprar la enciclopedia, pues tomo por tomo, ¿no? Pues yo creo que ahora ChatGPT es una herramienta imprescindible, ¿no? en cada uno de los trabajos que hacemos, porque realmente no te das cuenta de las posibilidades que tiene, y ya no hablo solo de texto, sino de operativa diaria del día a día, hasta que no la metes en cada una de las cosas que tú haces. De hecho, esta mañana estábamos hablando con el comité de administración de mi empresa y me decía el director de administración, no, es que yo a veces que me pongo a probar la herramienta y digo, que te olvides de probar, que esto ya no va a hacer pruebas y de ver lo bonito o feo que es. Esto va de que te sientes todos los días y que cada tarea que tú intentes hacer, en vez de hacerla a mano y luego veas lo bien que te lo hace la IA, la hagas directamente con la IA y ya la supervises. O sea, olvidaros de pruebas, ya no estamos en la era de las pruebas. Bueno, tampoco quiero sonar serio, haced lo que queráis, pero esto es lo que yo le decía esta mañana, digo, porque si no se duplican tiempos, se pierde eficiencia, ¿vale? O sea, esto ya va directamente de migrar el proceso de trabajo a este tipo de herramientas. Bien, hablando de vídeo y de audio, ¿vale? Con Sora, con Runway, no sé si os acordáis del año pasado, que mostraba un vídeo en el que grababan a personas, su gesticulación, su morfología corporal, los tonos, digamos, de voz que iban teniendo, y les hacían una traducción, pudiéramos decir, ¿no? Directamente pues, a cualquier tipo de personaje, más o menos realista, más o menos cartoon, con IA, ¿vale? Y está muy chulo. O sea, el año pasado el vídeo ya empezaba a despuntar, ¿vale? Pero este año la gran novedad que ha tenido el vídeo es la de incluir audio, ¿vale? Con los desarrollos que os mostraba también antes de audio. Bueno, y antes de empezar con esto, simplemente para que entendáis que hay herramientas de vídeo que ya nos permiten generar clips de hasta 5 minutos, ¿vale? En el que tú puedes ir personalizándolo por fragmentos de clip o directamente generar un clip completo de 5 minutos, cosa que a nivel de rendimientos que hablábamos, ¿no? Y costes de cómputo y eficiencia, digamos, de estos modelos, el año pasado sí que era impensable y estábamos únicamente en promedios de entre 15 y 30 segundos de generación de vídeo sin audio. ¿Vale? Este es Veo3, que es el modelo de Gemini, que seguro que lo habréis oído. Os traigo este vídeo, que es uno de los que tienen ellos de demo, por la parte del audio, ¿vale? O sea, poned atención, vosotros que tenéis como ese gusto estético, de entender cómo solapa, ¿vale?, la imagen que genera con el audio que genera. Yo esto, mi chica es actriz y tenemos muchos debates de esto constantemente, ¿no? Porque yo al final le digo, joder, es que una película no deja más que ser un sumatorio de píxeles en el X y en el XZ, o sea, en el eje X y en el eje Y, y una frecuencia sonora que está modulada detrás de lo que se ven en esos píxeles, ¿no? Y ella me dice, no, porque la emocionalidad de los actores, tal. Y digo, sí, yo soy fiel defensor del cine, tal cual lo conocemos, y de cualquier tipo de arte. Pero tenemos ya esto. Entonces, igual como sale en algún meme, en no mucho tiempo estaremos viendo películas por 1 euro la entrada generadas completamente por IA y a 20 euros la entrada generadas por humanos, ¿no? Yo ahí dejo un poco la reflexión.
y lo genera a la vez. No genera por un lado el audio, por otro el vídeo y luego lo intenta solapar, sino que lo hace en el mismo prompt, digamos, con el mismo output. ¿Vale? Este es el modelo de Google. Ya os digo, os traigo varios vídeos de esto porque este año sí que ha sido la revolución, digamos, de vídeo, que sobre todo se empezó a lanzar y a publicar finales de agosto o principios de septiembre. Este es el modelo de Runway, ¿vale? Que también veíamos el año pasado 2 demos de Runway, pues para que veáis un poco cómo ha evolucionado este año. No os digo más. ¿Vale? Y además este tipo de vídeos, ¿vale? Cada vez con menor latencia, con mejor capacidad de cómputo y en menos tiempo de generación de los mismos, ¿vale? La última demo que os traigo por ahora de vídeo, ¿vale? Es de Sora, para que tengáis los 3 modelos principales con los que comparar. Yo la verdad que no sabría deciros cuál es mejor o peor, porque los 3 son espectaculares. Esta es la demo que hizo OpenAI, ¿vale? Que tampoco la voy a dejar entera porque sí, son 2 minutos. De cómo Sora genera audio acorde al vídeo, ¿vale? Today, we're announcing the Sora app, powered by the all-new Sora 2. Hablando. De eso no sé si habéis visto un vídeo que se viralizó en Twitter hace 2 semanas, que estuve yo en Barcelona, de Sam Altman haciendo parkour por lo alto de la Sagrada Familia. Porque él se ha usado a sí mismo de imagen para toda esta generación de audios, o sea, de vídeos, incluso con su propia voz, sin necesidad de que tuviera que grabar 2 minutos como se hacía antes para que luego se ignorara la voz. Vale, bueno, imaginaros todo lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Tampoco lo vamos a dejar entero con un vídeo, ¿vale? Ahora bien, os traigo Google, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora muy brevemente en Gemini, pero pensad la evolución que tiene de esto. Es decir, cada vez tenemos modelos más optimizados, con mejor latencia, con más capacidad, en menos tiempo y que son capaces también de entender el mundo, ¿vale? Y pensad un poco por dónde puede ir esto luego de manera inmersiva, ¿vale? Y hablo de Gemini porque Gemini al final es uno de los mejores motores para hacer búsquedas y para generación de vídeo porque tiene por detrás Google, que Google lleva recopilando información más de 25 años, ¿no? el buscador de Google. Bueno, ahí tienes una serie de gráficas, ¿no? De tokens por segundo y tal, que esto ya luego son cifras que simplemente abruman. Este es el vídeo que os traía el año pasado, que este sí que he decidido mantenerlo para que entendáis lo que hablamos de comprender el mundo desde imágenes, desde vídeo, desde una cámara en tiempo real. ¿Vale? Veis que Google ya mostraba un pequeño prototipo de cómo a través de unas gafas yo podría ir interactuando con el mundo real, haciéndole preguntas, obteniéndole respuestas, generando contenido multimedia, porque las gafas llevan cámaras, me reconocen lo que estoy viendo y me superponen contenido. It's an entire suite of different kind of possibilities. Hi, I'm Gemini. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. Together we're creating a new era. De hecho, Google, por ejemplo, sacó también hace cosa de 8 meses Google Studio, que a nivel de tutoriales, por ejemplo, es capaz de grabarte la pantalla del ordenador y si no eres capaz de hacer algo con el software de edición o de modelado o de renderizado que estés usando, te guía paso a paso por la pantalla de tu ordenador para que con tu propio software llegues al resultado que quieres. De eso nosotros eso para el equipo de modelado de Revit que tenemos en la empresa y tal, sobre todo para los modeladores nuevos, ya les estamos poniendo a trabajar con Google Studio para solucionar todas estas dudas por el conocimiento de la ventana de contexto que tienen del ordenador, ¿vale? Entonces, para mí esto va a ser el culmen un poco de este año a nivel como de pincelada, digamos, de posibilidades para los años siguientes y lo que realmente considero que va a marcar la evolución de la tecnología y la confluencia entre la realidad extendida y realidad inmersiva con la inteligencia artificial,
lo más cercano posible el usuario a la hora de interactuar con un humano, ¿vale? Este es el proyecto que seguro que habéis ya visto de Google XR con unas gafas desarrolladas por Samsung. De hecho, Google es uno de los principales inversores, evidentemente, igual que Microsoft, de OpenAI, y lo que están buscando con este proyecto ya no es solo unas gafas de realidad virtual o realidad extendida con las que jugar o con las que ver un modelo o con las que sentar en una reunión a tu cliente y todas estas cosas que ya sabemos, sino realmente, como se mostraba antes o como Google dejaba entender con el Gemini del año pasado, son unas gafas con las que tú puedes realmente entender el contexto que te rodea y sobre eso generar el contenido multimedia que necesites. A new era of XR begins, where Samsung innovation brings AI to life, reshaping how we experience the world. Introducing Galaxy XR, the first to be built on the Android XR platform, with Google Gemini designed from the start to truly understand what you see and hear, with the power to drive extraordinary experiences, worlds wide open. Gemini, take me to New York. Just say the word. Vale, más pensad todo el ecosistema de aplicaciones del que ya dispone Google, véase Google Maps, véase toda la suite con la que trabajaréis, Google Drive, Google Fotos, correo electrónico, todo el contenido que tenemos en YouTube, el buscador de Google como tal. El poder de hacer un tour con un cliente a través de Google Earth Studio e implantarle el modelo digital del diseño que hayáis hecho, poder modelar toda la interfaz de luz con la que se trabaja en un entorno interior y exterior a través de Google Earth y todo comunicándolo por voz, evidentemente de forma interactiva, con varios usuarios en el mismo entorno, etc. Crafted with the human-centric and lightweight design for long-term comfort. Experience Netflix, designed for Galaxy XR. Vale, o sea, fijaros realmente en la nueva capa, digamos, de posibilidades que se abren con este tipo de herramientas inmersivas, potenciada con los modelos de IA que hemos visto que se han estado desarrollando en paralelo durante estos últimos años. See every story as if it's unfolding right before your eyes. Bueno, pues mi tesis doctoral va un poco de esto que me preguntabas antes, de cómo podemos generar realmente una confluencia de tecnologías entre inteligencia artificial, realidad inmersiva aplicada al sector, disponible para cualquier tipo de usuario. Vivid and living, so that you can keep your memories alive. Each moment becomes an opportunity to learn something new with AI. Oh, and your next discovery is just one circle away. Oh, Kungi. Gemini, what's the history of Kungi? Kungi has been around a really long time. Con esto, porque si no nos podríamos tirar aquí viendo vídeos muchísimo tiempo. Ahora vemos el de Meta, pero yo os quería también traer una reflexión de un proyecto, digamos, pedagógico que hicimos aquí en la Escuela de Arquitectura, viendo un poco las posibilidades que realmente podría ofrecer esta tecnología, en el cual se le planteó a los alumnos, como si fuera un concurso público, el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid lanzaba una nueva construcción de vivienda de protección oficial, en el cual tú tenías 35 metros útiles de vivienda, pero 200 metros virtuales. Entonces, ¿cómo sería el día a día, la habitabilidad y la forma de vivir y de convivir de la especie humana, por así decirlo, o al menos de los ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid tan tensionado en materia de vivienda, sin nada más entrar a casa o incluso tú desde fuera vinieras con tus gafas, ¿vale? Y parte de la habitabilidad y de tu actividad del día a día y de la funcionalidad de tu casa pudiera verse orientada, digamos, o reconsiderada en un entorno virtual, ¿no? Como de alguna forma esto incluso podría cambiar el paradigma, evidentemente, que tenemos a día de hoy de habitar dentro de un espacio privado, ¿no? Y bueno, os traigo otro ejemplo también, que está, intuyo que también las conoceréis, ¿no? De las Meta Ray-Ban, que ya tienen la posibilidad de tener un holograma en la pantallita, no solamente de grabar y de retransmitir contenido en directo, pero de una forma mucho más ligera. O sea, yo creo que la tecnología al final va a tender a una cosa como esta, incluso unas lentillas, una cosa súper light, ¿no? Que no sea tan volumétrica, que no pese tanto, que no nos obstaculice tanto, pero que nos permita, de la misma manera que veíamos con el prototipo anterior, entender el entorno exterior, generar contenido multimedia, una interfaz por voz, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en este caso, al igual que os decía, que Google cuenta con todo el background del buscador de Google, Meta cuenta con toda vuestra información y con la mía de redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Para alimentar estos modelos de los que estamos hablando.
Vale, y ya por último, para cerrar con esto, que no me quiero comer la parte un poco más aburrida de cómo se implementa en la empresa y cómo puedes sacarle provecho y ganar dinero y estas cosas, os muestro la herramienta de WordLabs, ¿vale? WordLabs es una startup neozelandesa que empezó a desarrollarse hace cosa de 3 años y a día de hoy lo que son capaces es de generar entornos virtuales en tiempo real con los comandos del ordenador, ¿vale? Como si fuera un videojuego. Es decir, tú desde una foto, desde una imagen o desde una imagen que hayas generado con una IA, te puedes poner literalmente a jugar por este modelo, ¿vale? ¿Veis el mapita que está arriba? No es un modelado 3D que esté renderizado, que esté mapeado, con la iluminación vaqueada o no. Es un entorno virtual que se va generando según el usuario se va moviendo por el entorno. Y que además tiene memoria, si vuelves al punto anterior recuerda por dónde has pasado, es capaz de generarte una interacción directa con este contenido. Imaginaros esto dentro de las gafas, que tú puedas ir recorriendo Madrid y le digas, oye Gemini, oye Mella, oye quien sea, superponme el Madrid de los años 20. O superponme una iluminación, estamos de día, pues pónmelo de noche y todas las fachadas ilumínamelas con un neón rosa fosforito. O sea, imaginaros, ¿no?, lo que se puede realmente hacer con una tecnología como la que veíamos antes a nivel de hardware, con software como este que vemos aquí, con una interfaz por voz e incluso multiusuario. O sea, que tú le puedes decir a tu cliente, no, oye, vente conmigo, que vamos a ir a la parcela del proyecto, que vamos a ir a dar una vuelta por la ciudad, que vamos a ir a ver la performance que estamos montando y te la voy a diseñar en tiempo real para que tú la veas y me des feedback y la construyamos juntos, ¿vale? O sea, pensad un poco todas las posibilidades que esto nos abre en tiempo real, ¿vale? Y con esto voy a la parte aburrida de la charla, pero también me interesa contar que es, vale, ¿yo con esto qué hago? O sea, ¿cómo lo implemento en mi empresa? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Que era una de las cuestiones que además el año pasado, después de la sesión, muchísimo me preguntabais. Yo os puedo contar lo que hemos hecho nosotros, pero también entendiendo que cada ecosistema de trabajo es distinto. Hay gente que trabaja con Microsoft, gente que trabaja con Apple, gente que trabaja con Google. Yo, Apple, para mí ha sido el gran fracaso en materia de inteligencia artificial. Se inventaron lo del AI Intelligence, ¿no?, del Apple Intelligence y tal, pero realmente no han sido capaces de implementarlo a día de hoy en su sistema operativo. Con lo cual, yo lo que os traigo es Microsoft, que es con lo que nosotros trabajamos, en tiempo real, con lo que somos capaces ya de optimizar, por un lado, la ofimática del día a día, que lo habréis visto, por otro lado, de generar una mejora, digamos, de rendimiento real para diferentes procesos, que ahora os cuento, y luego en la que ya tenemos agentes generadas para funcionalidades muy concretas, pues de lectura de pliegos, de análisis de contenido, de cuestiones legales, ¿vale? Que quiero ir viendo un poco a poco, ¿vale? Para los que no hayáis trabajado a lo mejor dentro del ecosistema Microsoft en los últimos años, digamos que aparte de toda la suite típica, pues Windows se inventó el circulito aquel de colores, que es Windows Copilot, que en principio estaba segregado, pero que luego ya lo integraron dentro de toda su suite de ofimática, que para mí la gran apuesta que ha hecho Microsoft es por acercar todo ese ecosistema inmenso que veíamos de herramientas previas al usuario final. Es decir, oiga, aquí tiene usted su Word, con su botoncito para ayudarle a escribir texto o a resumir documentos y que poco a poco se vaya familiarizando con esta herramienta, ¿no? O aquí tiene su Teams, con el que puede grabar reuniones, sacar actas de forma automatizada y enviar el correo con el acta y con el reparto de tareas sin tener que andar usted escribiéndolo, ¿vale? Es un poco la apuesta que ha hecho Microsoft partiendo de la base de que es la mayor empresa a nivel de distribución de software profesional para grandes compañías. De forma muy resumida, Copilot lo que es capaz de hacer es todo esto y otras cosas más, ¿no?, que hablan dentro de la suite, como os decía. Preparar reuniones. Si tú, por ejemplo, tienes dentro de tu SharePoint, que es como el gestor documental de Google, de Microsoft, los documentos vinculados a un proyecto. Tienes una reunión a las 9:30 de la mañana con una serie de proveedores, de partners, de clientes o incluso de compañeros del equipo. Tú ya has preparado esa reunión con el acta del anterior, ¿no? Pues tú le puedes decir, oye, Copilot, ayúdame a prepararme la reunión, ¿no? Y te da una serie de bullet points o de recomendaciones, o te relaciona documentos de, tienes este correo sin contestar de este proveedor con el que hablaste la semana pasada que está a la espera de, ¿vale? Es literalmente como un becario motivado, como lo vende Microsoft, como ya lo decía yo, que te va ayudando un poco en el día a día, ¿vale? ¿Cuál ha sido la gran apuesta de nuevo de Microsoft este año? ¿Vale? El vídeo que os traía no es el que mostré el año pasado, ¿vale? Es la evolución que hicieron, pero que tampoco es gran novedad para lo que tenemos este año. La gran apuesta de Microsoft de nuevo por este año ha sido ya la posibilidad de desarrollar agentes dentro del Copilot Studio para funcionalidades muy concretas dentro de, pues, la vida de una corporate, ¿no? Es decir, ha habilitado un sistema como el que tienes ChatGPT o otras muchas herramientas en el que tú puedes generarte tu agente, tu modelo, acotarlo a tus funcionalidades con un conocimiento, con unos documentos muy definidos, con unas instrucciones muy claras para asegurarte de que funcione acorde a lo que tú le has pedido. De forma que al final lo que te genera es una conversación en lenguaje natural, como todas estas herramientas, ¿no?, pero con el conocimiento de tu empresa, de tu proyecto, de tu departamento, de tu cliente, con toda la suite que veíamos antes de herramientas vinculadas. Como no sé cómo vamos de tiempo y no me quiero tampoco extender,
Bueno, esto luego, si no, que os pasen la presentación y podéis ver los vídeos. Vale, ¿cuáles son para nosotros las grandes preguntas, ¿no?, que intentamos siempre responder a la hora de implementarlo en una empresa? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Con qué tipo de perfiles contamos? ¿Cuáles son las principales tareas que estos perfiles desarrollan y que queremos automatizar, mejorar o facilitar con la IA? ¿Y cuál es el entorno de trabajo y de gestión documental en el que estamos? ¿Vale? Pues en nuestro caso, la necesidad que tiene la empresa es de mejorar la productividad, pero como toda España a día de hoy tenemos un problema con la productividad brutal. ¿Qué tipo de perfiles? Nosotros tenemos perfiles muy técnicos en algunos casos, de ingenieros, pero de ingenieros de la rama de la construcción, de obra civil, de infraestructuras, que no tienen quizá un perfil tan técnico, con lo cual hay que hacer un upskilling de ese tipo de conocimiento para que se adecúen a estas herramientas. Las tareas que tienen son desde tareas muy complejas, técnicas, de gran dificultad, que por ahora no estamos automatizando, pero a lo mejor el 20, el 25 o el 30% de su tiempo lo pierden ingenieros, cuyo coste hora es muy elevado, en redactar correos, en leer documentos, en redactar actas de reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el entorno de trabajo, como os decía, es Microsoft, que ahí sí que es cierto que nos ofrece pues, esta ventana de seguridad, ¿no?, y de gestión del dato. Como os decía, estos fueron un poco los 3 pilares, ¿no?, que nosotros, junto con la Junta de Empresa, establecimos en el comienzo, digamos, del desarrollo de este tipo de herramientas, incluso con una certificación interna en la que a todo compañero que pasaba por una serie de horas de formación, de vídeos y de cursos, pues le dábamos de alguna forma esta certificación de que conocía las herramientas de IA de Grupo Ortiz. Y luego, con toda la gestión y redacción de documentación, como os traigo aquí algunos ejemplos, ¿no?, pues riesgos y desafíos, medidas de prevención, estructura de gobernanza, tema de compliance, riesgos de IA, protocolo de uso. Al final, la empresa, cuando a nuestro departamento nos dijo, oye, chicos, queremos empezar a usar la IA, ¿por dónde empezamos, no? También se tiene un poco que sobreguardar la espalda por un buen o por un mal uso de estas tecnologías, pues con una serie de documentos, digamos, que aseguren que se tienen que hacer las cosas como la propia empresa establece, ¿vale? Y aquí os traigo un par de capturas de pantalla que ya hemos visto de la interfaz nuestra de Copilot, una grabación de una reunión en la que para los que ya la habéis utilizado no os descubro nada, pero que tú tienes todas las notas, tienes el Copilot a la derecha en el que le puedes preguntar en tiempo real, oye, ¿cómo va la reunión? ¿Qué me dejó pendiente? ¿Del acta que teníamos preparado? ¿De qué no se ha hablado? Etcétera, etcétera. Toda la gestión de la documentación multinivel que existe dentro de un documento de Word, redactar, reescribir, resumir, vincular, analizar, cruzar datos, ¿vale? Todo lo que os podáis imaginar. Una muestra de lo que era la formación de Copilot que nosotros teníamos con diferentes vídeos por aplicación, ¿no?, con el certificado final. Estos son simplemente como lo hemos ido haciendo. Para nosotros, las fases de implementación de un proyecto de este tipo partían de entender bien cuál es nuestro entorno de trabajo, nuestra gestión documental y cómo teníamos los datos más o menos colocados, que aún estamos todavía mejorándolo. Establecer casos de uso muy claros con un workflow, es decir, tal persona coge tal documento, lo analiza de esta manera, se lo pasa al otro, que hace esta otra cosa, que lo revisa, que lo redacta, que lo firma, que no sé qué. Es decir, cuanto más claro se puede hacer un workflow de trabajo, más fácil va a ser saber qué te puede automatizar o no una herramienta de inteligencia artificial, y luego entender muy bien cuáles son, lo hemos llamado matrices de riesgo, aunque no es que haya una IA que conozca los riesgos de la empresa y lo superponga, sino entender bien cuáles son tus pains, tus dolores, o dónde realmente tienes que actuar frente a otras cosas que igual pueden ser secundarias, ¿no? Y luego os traigo una pequeña muestra de esta parte de los workflows de trabajo, porque cuando nosotros somos capaces de analizar en versión humana y en lápiz y en papel, por así decirlo, pues que fulanito de tal, que tiene este documento, que lo lee de esta manera, que saca esta información, se lo envía al otro, como Maroto el de la moto, que lo reenvía, que no sé qué, no sé cuántos, soy capaz de traducir este flujo de trabajo y automatizarlo con una IA, ¿vale? Que es un poco lo que veis ahí, que parece que esos árboles lógicos son súper complicados y es un poco lo que da a lo mejor esta barrera de entrada, pero para nada. O sea, lo que te está diciendo es, oye, cógeme este documento, extráeme esta información, vincúlamelo en estas 3 o 4 fuentes, mézclamelo con la información del otro, y poco a poco tú te vas tejiendo y vas entendiendo cómo funciona tu empresa, tu departamento, tu proyecto o lo que estés haciendo. Eso es lo que os decía de la derecha, ¿vale? Copilot Studio is where you build agents. Bueno, esto de hecho, como tenemos tiempo, vale, nos quedan 5 minutos, así que para dejaros tiempo a las preguntas me vais a perdonar y directamente quiero hacer una demo. Ah, espera, que no estoy viendo. Ay, se me ha ido la pantalla. ¿Me podría...? Oye, Copilot, ¿me podríais, compis, asegurar que puedo compartir pantalla? ¿O duplicarme la mía? Espera. Perdonad, que esto ha sido un poco ahí pillada. Tengo la mía duplicada. Sí, ¿no? Porque si yo lanzo ahora la presentación... No, porque ahora tengo la presentación puesta como antes y tampoco se me reproduce.
Joder, vais a perder la demo en tiempo real de Copilot. Me cachi la mar. Me vais a tener que invitar el año que viene para contárosla. ¿Se habrá desconectado este? Sí, pero esto... No. No, pero es raro que se me haya ido justo cuando he cerrado la presentación, ¿eh? Bueno, lo que os iba a enseñar, aunque ya lo habéis visto un poco en la demo, es la interfaz que nosotros tenemos desarrollada de Copilot. Ah, mira, genial. Lo tengo aquí. Vale, este es nuestro entorno de trabajo. O sea, esto luego si no lo cortamos en la postproducción, que esto tampoco debería salir. Este es el entorno de trabajo en el que nosotros trabajamos, ¿vale? Es decir, al final como empresa, porque os traía un par de pantallazos, pero digo, bueno, lo enseño en tiempo real. Lo que tenemos son una serie de agentes desarrollados, ¿vale? Para cada una de las tareas en las que nos tenemos que enfocar, ¿vale? Tenemos agentes técnicos de análisis de documentos, tenemos agentes de análisis de pliegos. No, perdonad, que pensé que queréis preguntar algo, disculpa. Tenemos una serie de agentes, ¿vale? De forma que cada uno de ellos, como veis aquí al final, a la hora de personalizar agentes, que esto para los que trabajéis con Microsoft y queráis entrar un poco en esto, a vuestro proveedor de tecnología, preguntarle, oye, que he estado viendo esto y tal, ¿cómo puedo empezar a hacerlo? ¿No? Y seguro que os guían por aquí, que es súper sencillo. Básicamente funciona igual que un ChatGPT. Cuando tú entras a hacerte tu agente personalizado, tú le das una serie de instrucciones, le das una serie de indicaciones, le acotas con qué modelo quieres trabajar, si puede buscar información en la web o no, y sobre todo empiezas a trabajar con la pestaña de conocimiento, en el cual tú, en nuestro caso es únicamente el SharePoint, con toda la información y la gestión documental del proyecto, pero le podríamos poner aquí tantos enlaces como fueran necesarios, ¿vale? Veis que realmente es una cosa súper sencilla para quitar un poco esa brecha de entrada, ¿no? Y luego sí que es cierto que si entráis un poco más en detalle, ¿vale? Aunque nosotros no tenemos nada hecho para este caso, la forma de generar árboles lógicos es tal que aquí, es decir, tú empiezas a generarle bloques de contexto en relación a diferentes keywords, a diferentes funcionalidades, o que cuando vaya una carpeta que busque por esto o por lo otro, y vas trabajando. O sea, no quiero entrar un poco más, o sea, tampoco creo que merezca la pena entrar porque de verdad que es una cosa como súper intuitiva, súper sencilla, digamos, de manejar, y que luego la interfaz que tú tienes para trabajar está de aquí. Siempre que se desarrolla IA, bueno, desarrollaría no, porque desarrollan 4. Cuando adaptas una IA a lo que tú necesitas, mejor dicho, la interfaz que tú buscas es un lenguaje natural, es una entrada de audio o de texto sencilla, y que luego esto, ¿vale?, se puede compartir a través de Teams. Para enseñaros ya, y con esto termino, la interfaz final con la que nuestros compañeros de obra trabajan, ¿no? Al final este proyecto es un proyecto de una ejecución de una serie de tuberías de 18 kilómetros de tubería con una potabilizadora y una presa en La Rioja, y que lo que nosotros al final hacemos es facilitarle... espera, que está aquí, como tengo las pantallas cruzadas. Estáis súper expectantes ahora mismo, ¿eh? Vale, lo que yo al final tengo es una herramienta en Teams que, como veis, es como cualquier otro de los chats que yo tengo, pero en este caso del proyecto, ¿vale? En el que, bueno, yo con este ya evidentemente está trabajando, ¿no? Pues te habla de, oye, yo le vinculo un Excel, le digo, ya acorde la planificación del proyecto, acorde las reuniones mantenidas, bueno, cualquier cosa que os imaginéis que pueda hacer una IA, pero sobre tus proyectos, sobre tu entorno de trabajo, con tu planificación, con tus proveedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que con esto termino. ¿Puedes enseñarnos simplemente el documento que tú le has cargado como capacitación para ser un agente? En este caso no es un documento, es un enlace. O el enlace que se las proporciona así, para tener como una referencia. Nosotros aquí lo que tenemos es el enlace del SharePoint, que bueno, te lo muestro aquí, si es que es el del proyecto. Que es el del proyecto de Cidacos, en el que tienes, aquí ya no puedo entrar, pero vamos, tienes tu planificación, tu tipología de informes. Si hablas por tema de formatos, te valen tanto formatos PDF como formatos Word, como Excel, como documentos técnicos en el cual tenga que ir a buscar en un plano las dimensiones X. Lo que quieras. Le puedes cargar incluso webs públicas. No hace falta. Yo aquí lo que le tengo puesto, en cuanto al funcionamiento, en la información general, mira, o sea, fíjate las pocas instrucciones que nosotros aquí le damos, ¿no?
Soy un agente especializado en proporcionar información técnica sobre el proyecto de conducciones hidráulicas del río Cidacos en La Rioja. Mi objetivo es asistir al personal técnico vinculado al proyecto utilizando la documentación técnica disponible para devolver datos precisos y soluciones concretas. Punto, pelota. Es decir, hace 6 meses sí que tenías que darle un párrafo de instrucciones así, en el que, como tú bien dices, oye, un contexto, en qué empresa estás trabajando, qué tipo de perfil vas a suplir o vas a apoyar o vas a facilitar. A día de hoy no es ni necesario, ¿vale? O sea, os muestro esto un poco para que veáis que la brecha de entrada es mucho menor de lo que pueda pensar. O sea, en cualquiera, y esto es en Microsoft, pero Google tiene dentro de su Gemini Pro 2.5, creo que es el que tiene ahora, pues una función similar en el que tú con tu correo, con tu YouTube, con tus datos en Drive y con las 4 o 5 cosas con las que gestionéis el correo, te puedes generar un agente de esta manera. O sea, veis que aquí nosotros, o sea, el hacer un agente de estos son 10 minutos. Y lo que estamos ahora intentando es que el jefe de obra, el jefe de producción, el técnico de calidad, cuando va por la mañana a la obra, en vez de, bueno, que vaya escuchando la radio si quiere, pero que en vez de ir con la radio, pues que le vaya preguntando a una IA en tiempo real, oye, ¿qué tengo hoy pendiente? ¿Cómo vamos con la planificación? ¿Qué facturas tengo pendientes de enviar, de firmar o de lo que fuere? No sé, o sea, cualquier pregunta o sea, imaginaros que tenéis los documentos de vuestro proyecto para hacerle preguntas. Pues eso es lo que nosotros estamos consiguiendo con este tipo de agentes. Sí. ¿Cómo compras el barco? Pues mira, para comprar el barco hay un agente que se llama Operator de OpenAI, que si tú le das tu tarjeta de crédito es capaz de reservarte vuelos, entradas para teatros, pagarte el alquiler. ¿Cómo ganas dinero? Eso ya es cosa tuya, no voy a decirte yo aquí cómo te haces rico. ¿Tú te crees que si yo supiera voy a estar aquí? Sí, claro. Sí, claro. Son cosas distintas. Los tokens... Sí, claro, pero es que vivimos en un entorno capitalista. Sí. Sí, eso te digo yo que sí. Claro, eso es lo que os decía antes de la gente que orquesta a otros agentes. No, para nada, te lo agradezco. Yo tampoco. ¿Eh? A la mierda. No, o sea, a ver, yo creo, y yo soy también como, o sea, yo abogo evidentemente por el papel de los humanos porque al final las personas tenemos una visión crítica, una percepción, una estética distinta, pero lo que tú dices va a ser tal cual. Es decir, si ahora, me lo invento, para abrir un estudio de arquitectura, que es lo que yo al final más conozco, ¿no? Tú necesitas pues 3 project manager, luego cada project manager con 2 becarios, y luego un personal de administración, y luego contratas a una gestoría para que te haga la degradación fiscal, y no sé qué, no sé cuántos. Pues igual esto en 3 años, tú puedes montar tu estudio de arquitectura solo con el mismo alcance de proyectos que hacías hace 3 años con ese personal. No lo sé. Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta que yo además planteaba en otro de estos debates del COAM. Por ahora la profesión de arquitectura está protegida por estar colegiado y porque tienen que visar un proyecto, pero igual deja de ser necesario en un tiempo. Sí, sí. O sea, pero para nada lo digo en plan de meter miedo, ni que vamos a desaparecer, ni mucho menos. Es que a día de hoy a nadie se le ocurre, y creo que es una cosa evidente, trabajar en un estudio de arquitectura sin Google o sin una herramienta de CAD. O sea, nadie trabajamos con Cincel ni hacemos las cuentas a mano. Pues esto es un poco lo mismo. Aunque también creo que como humanos deberemos de proteger nuestra profesión, proteger nuestra percepción y proteger nuestra aportación a la sociedad y al sistema en el que estamos, ¿no? O sea, yo no, me gustaría creer que no va a haber nunca estudios de arquitectura plenamente autónomos que van a avisar proyectos, diseñar, construir, no lo sé. ¿Un cambio de qué? A mí me está ayudando que te cagas a día de hoy, ¿eh? Vamos. Yo no podría hacer la tesis doctoral sin la inteligencia artificial. Y no porque yo deje de ser peor investigador, no me lea artículos o no tal. Es que yo no podría trabajar y doctorarme a la vez si no tuviera IAs en el trabajo y en el doctorado, por ejemplo. Eso
todavía muy entre comillas, ya lo hace. Es decir, Copilot a día de hoy tarda 28 días en indexar la información que tiene y de aprender de cómo responde su usuario. Otra cosa es que puede llegar a ser plenamente autónomo simplemente aprendiendo de cómo tú trabajas, vives, diseñas o no lo sé. O sea, yo os puedo contar lo que hay hasta hoy, contaros qué estamos haciendo con lo que tenemos a día de hoy e hipotetizar a los próximos 5 o 6 meses vista, porque ya veis que de un año para otro cambia muchísimo, acorde a lo que conozco de tecnología y a lo que nosotros estamos haciendo. Más allá ya sería sacar la bola de cristal. ¿Buscarla? Pero yo no creo que haya trampa, me refiero. O sea, creo que a veces, y perdóname que sea como más crítico con esto, parece como que los medios, las grandes tecnológicas o Estados Unidos nos vende como que va a haber una IA que te va a quitar el trabajo, que no sé qué. O sea, creo que para empezar es una labor nuestra desde Europa a nivel legislativo. De hecho, habréis visto la ley de las startups, la ley del Estado 28, por ejemplo, que se intenta liberalizar un poco la legalización para que emprender sea más fácil en todos los sentidos, incluso a nivel fiscal y legislativo. A nivel España, en implementación de herramientas. De hecho, España está mucho más digitalizada como administración pública que muchas de las empresas en las que trabajamos, hasta la mía, en muchos casos. Y luego, sobre todo, a nivel humano y a nivel de cada uno de nosotros, de no, y es que, quiero decir, es muy fácil, no lo digo por ti para nada, pero es muy fácil este discurso de no, es que la IA viene a sustituirnos, viene a quitar puestos de trabajo, viene a X. ¿Cuántas horas de aprendizaje de inteligencia artificial ha tenido esa persona que tiene ese discurso negativista de la tecnología? Que evidentemente luego hay que poner barreras, hay que tener un código ético. O sea, quiero decir, tenemos también que marcarnos un poco los límites, ¿no? Como humanos, de hasta dónde queremos que nos sustituya o que nos ayude o no, ¿no? Pero creo que hay un discurso mucho más negativista en redes sociales, como ocurre siempre, y en medios, de lo que luego realmente es cuando tú coges una empresa. O sea, lo mostraba en el gráfico de antes. A día de hoy solamente un 2% de empresas tienen ya agentes orquestados, que no es lo que os he contado yo, nosotros estamos en una fase mucho más previa, que realmente funcionen con IA. Y no es tener más IA, como el que tiene ahí kilos de tomates en la empresa y tiene IA, ¿no? Como el que la colecciona, es IA bien diseñada, pero sobre todo con una buena estructura de los datos. Nosotros llevamos 2 años reestructurando los datos, reestructurando la documentación, gestionando buenas listados de permisos, de accesos, de licencias, porque hay un trabajo previo mucho mayor en esa gestión del dato, que es lo que antes se llamaba Big Data y todas estas cosas, más que en luego conectar un modelo u otro, porque al final tú luego lo que haces es que coges tus datos como si fuera un enchufe con la API de OpenAI, te lo conectas y listo, no tiene más. Probablemente, probablemente. De hecho, a día de hoy eso ya existe, por ejemplo, entre ChatGPT y Booking o con Airbnb. Ya está, tú puedes entrar directamente a ChatGPT con el orchestrator que te decía. O sea, tú le puedes decir literalmente a ChatGPT o a Gemini, en caso de que sean vuelos y tal, oye, necesito planificar. Yo, por ejemplo, me quiero ir con mi chica a México ahora después de Navidades. Y un día hice la prueba, oye, tengo esta franja de tiempo, tenemos más o menos los 2 vacaciones, tal. Búscame la mejor combinación de vuelos, los hoteles más baratos. Quiero hacer este itinerario de esta manera y de esta forma. Imagínate que mi chica fuera celíaca. Pues quiero que me hagas una lista de restaurantes en los que ella pueda comer sin ningún tipo de problema. Y no solamente te da recomendaciones, sino que si tú además se lo validas y le metes tu tarjeta de crédito, te compra los vuelos, te compra los hoteles, te reserva los restaurantes y tú vas a tiro hecho. Y eso ya existe. Y eso hay muchas agencias de viajes que lo están implementando para una cosa muy acotada, muy concreta y muy de nicho. Luego hay que ver, y es un esfuerzo ya creo individual, ver cómo extrapolar esto al resto de sectores, de actividad profesional, de empresas. Pero sobre todo yo soy muy de abogar por la responsabilidad individual de cada uno a la hora de usar estas herramientas. No. No. Nosotros, mira, a nivel... Te lo digo muy rápido. Nosotros ahora mismo somos 4.000 empleados a nivel internacional y tenemos 150 licencias de Copilot. Licencias de Copilot. Sí, pero porque no hace falta... Claro, pero piensa que nosotros somos una empresa que tiene mucha mano de obra. Es decir, tú al tío que pone ladrillos, con todo el cariño del mundo de la profesión, ¿para qué le vas a poner un Copilot? El tío que pone armado del hormigón, ¿para qué le hace falta un Copilot? Por ahora no. Pero unas gafas para aprender a poner el ladrillo y poder contratar personal menos cualificado. Esa es la segunda línea. Es decir, nosotros, por ejemplo, ya estamos desarrollando formación en realidades inmersivas que hablan con los operarios para facilitarles el aprendizaje de ciertas labores que evidentemente no vas a poner a un robot, pero puedes conseguir que alguien que no sepa poner ladrillos con unas gafas y con un asistente remoto en tiempo real le enseñe a poner ladrillos. Eso es. Eso es. No, la foto no, o sea, que te va hablando. Eso es. Con lo cual, esto va a tender de
¿Qué es el valor? Sí, puedes hacer esa lectura, pero ¿qué es el valor? La capacidad que tiene... Una masa laboral mucho más grande, pero menos cualificada. No, pero vas a tener también vas a necesitar de gente que le siga dando a esta persona las instrucciones. Vas a necesitar gente que coordine equipos, que gestione proyectos. No, porque la idea es que ahora con el Copilot, el que gestiona un equipo de 10 personas, ahora va a gestionar un equipo de 150 personas. O va a poder gestionar, en vez de 10 proyectos, 100 proyectos y en cada proyecto 10 personas. O sea, yo soy más de abogar por un aumento de la productividad, más que por una reducción del personal requerido para realizar ciertas tareas o por esa redistribución de la pirámide, digamos, laboral. Es decir, el objetivo que yo tengo, y es un poco el que... No, o sea, mi visión, que luego puede estar más que equivocada, es que estas herramientas bien implementadas realmente ayuden a que las empresas en España sean más productivas. Que si mi empresa ahora factura lo que factura porque somos los que somos, pues que pueda hacer más proyectos, pero con la misma calidad, que pueda hacer más obras, pero ser más sostenible, que pueda mejorar su seguridad y salud en el trabajo, pero que pueda ejecutar más proyectos con los que somos. No que para hacer un 10% más de proyectos tengamos que hacer un 10% más de plantilla. Que es un poco, perdona que termine, la falacia que ha ocurrido ahora, que yo estoy además como muy conciencia con esto, en la economía española. Lo venden que la economía española está creciendo a un ritmo del 3 y pico %, pero porque la población española está creciendo a más de un 3% interanual, con lo cual realmente la renta per cápita que percibimos y la riqueza individual no está creciendo. Estamos incluso disminuyendo nuestra productividad. O sea, es un poco esa dicotomía, llévalo a España, llévalo a una empresa. Perdón, que si no me... Bueno, muchísimas gracias. Ha ha ha.